Bienvenidos a Logística de las Cosas, aquí con mis compañeros Cristian Álvarez. Edward Hansen. y tenemos de invitado hoy a Armando Rivas. Hoy estaremos hablando de puertos. Bienvenido Armando una vez más a nuestro estudio y compartir con nosotros este tema. Tú vienes por parte del puerto de Heath, pero Jaina. entendemos que tú estás con el puerto de Jaina, previo a Heath, por muchos años. Sí, antes que todo, gracias por la invitación. Sí, yo tengo ya casi 28 años en el puerto. Yo tengo con HIT, tengo 20 años y estuve antes en Marítima Dominicana por 8 años. Yo estoy viendo a Armando en HIT desde que yo empecé en el sector. Sí, Hace 25 años. 25, imagínate, ya él tenía 3. Sí, tengo ya un tiempecito en el sector. Sí, Entonces, yo lo veía de una posición aspiracional. Yo estaba arrancando y yo lo veía como que yo Quiero quisiera llegar saber ahí. algún día. Quiero tanto. llegar ahí. Ahí es que yo quiero llegar. Bueno, estás a tiempo todavía. Me faltan 3. Faltan 3. Tengo que correr mucho en los próximos 3 años, entonces. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver, cuéntanos acerca del puerto de Jaina, qué tú sabes de él, cuál ha sido tu experiencia, qué puestos o qué roles has llevado a cabo allá, algo de la historia del puerto en sí. Lo podríamos llevar en cierto sentido cómo era el puerto antes de HIT y después de, y cómo se convirtió en el proceso de volverse HIT. Bueno, la historia es muy interesante. Vamos primero a cómo yo llego allá. Yo trabajaba en American Airlines y ya había comenzado a repartir currículum, razones que no vienen al caso ahora. Y un día me llaman para una entrevista de trabajo para un departamento de control de equipos. En aquel entonces yo supervisaba en un equipo de personas y yo creo que me están hablando de un equipo de personas. Cuando voy a la entrevista, me dicen que yo voy a manejar equipos, grúas, etc. Digo, bueno, es una posición de supervisión. Yo estaba preparado, acepté y entré al puerto. En ese momento yo había ido a la compañía, yo no había entrado al puerto todavía. Y el único puerto que yo conocía era el puerto de Miami. Yo me saqué una rifa una vez en un crucero y fui a tomar el crucero al puerto de Miami. La primera vez que yo llego al puerto, realmente yo decía, no, pero es que no puede ser un puerto. El caos, el desorden que había ahí en comparación con el único puerto que yo conocía, que lo conocí por casualidad, como le dije, me iba a sacar una rifa. Realmente yo como que, y aquí es que yo voy a trabajar, o sea, como, pero nada. En esa época el puerto estaba en manos de Apordom, había otra empresa manejando eso. Bueno, el puerto siempre, desde un principio del 70, que se creó la Autoridad Portuaria en 1970, estaba manejado por la Autoridad Portuaria Dominicana, pero las operaciones siempre eran realizadas por las agencias navieras que también eran estibadores en aquel entonces. Cada agencia naviera trabajaba su propio barco en aquella época. Correcto. Había una empresa que agrupaba varias agencias, que era Natesa. Naves y Naves y terminales. Yo trabajaba en ese momento para Marítima Dominicana y yo ocupé la posición de gerente de la terminal de contenedores. Me tocó en un momento determinado de cambio de lo que era la operación en sí de la terminal. Yo conformé un equipo de trabajo en la empresa que comenzó a hacer una serie de cambios de los inventarios, cómo se hacían, de los sistemas de seguridad, de escribir los procedimientos. Comenzamos en ese momento con un sistema de calidad, el ISO 9000. Yo entré en el 96, ISO 9000 comenzamos en el 98. De hecho, en ese momento fuimos la primera empresa en ser certificada, la primera empresa naviera en ser certificada ISO 9000. Y las cosas comenzaron a cambiar. Ya a finales de los 90 comienza a hablarse de que viene una compañía
se va a crear una compañía para dirigir el puerto, una operadora. Y me toca plantearme, bueno, yo soy el gerente de la terminal. Si va a venir una compañía operadora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y me decido a estudiar y hago una maestría. Y aquí viene la parte interesante. Y para hablar un poquito de la historia, cuando me voy a graduar de la maestría, ya en el 2002, ya había sido creada la compañía, que era Haina International Terminal, HIT. Cuando estoy haciendo la tesis, me toca hacer una serie de investigaciones. Yo la hice sobre el puerto de Haina, la tesis de la maestría. Y me tocó investigar bastante sobre la historia del puerto de Haina. El puerto fue fundado en el año 1953 para el ingenio de azúcar, el ingenio Río Jaina, en la margen occidental. Yo sé que ustedes llegaron a ver el chorro, que era un conveyor que venía desde el ingenio, llevaba el azúcar y la descargaban directamente en las bodegas de los barcos. Ese chorro lo tumbaron hace como 5 años solamente, o sea que hasta hace muy poco tiempo estuvo ahí. Y la inauguración del puerto, yo tengo las fotos que están en mi tesis de maestría. La fragata Presidente Trujillo Wow. entró al puerto y tiraron algunos chorros de agua entrando la fragata, y en el patio del ingenio se hizo la inauguración del puerto de Jaina, que es lo que es hoy el muelle 1 y 2 de la margen occidental del puerto. Ahí era que estaba el astillero. No. El astillero comenzó a funcionar alrededor del año 56 en la margen oriental. Por eso que ustedes ven esa forma cuadrada de lo que es parte del muelle de Jaina Oriental, en la margen oriental. Cuando eso comenzó a funcionar, lo que es hoy el muelle de contenedores, el muelle 6, eso no existía, era un pantano. De hecho, el nivel freático de la superficie de lo que es hoy la terminal de contenedores del puerto de Río Jaina estaba 4 pies por debajo del nivel del mar. Wow, ok. O sea que lo que es hoy la terminal de la margen oriental era un pantano. Y funcionaba ese astillero. Ahí se alargó un barco, se cortó un barco. Y un dato muy importante, que muy poca gente sabe, en el 1964, la línea, ustedes saben que los contenedores se inventaron en el 56, y un barco que fue del puerto de Elizabeth, Nueva York, hasta Florida, con unos, creo que es unos 13 o 14 contenedores, no recuerdo, fue el primer viaje de un barco oficialmente con contenedores. En el 64, para escaparse un poquito del Jones Act, que hace que entre puertos norteamericanos solamente puedan viajar barcos con bandera norteamericana. Sí, pero un barco que no sea bandera norteamericana puede atracar, pero no puede ir de ahí a otro puerto. Exacto. Solamente puede ir a un puerto y tiene que retirarse. Entonces la línea Sealand, para escaparse un poquito de eso, puso una terminal de contenedores en la margen occidental del puerto de Jaina, que fue la primera terminal de contenedores fuera de Estados Unidos del mundo, y fue aquí en Jaina. Wow, mundo. Eso fue en 64. 1964. Ya en 1970, una línea de contenedores europea, el Carol Service, que estaba Hapag-Lloyd y otras líneas, comenzaron a venir alrededor del 1971. En un episodio, para hacer un poquito de conexión, un episodio pasado, mi papá hizo un relato de cómo él trabajó en Hapag-Lloyd en Alemania, y en esos barcos de la línea Carol, él embarcó los primeros contenedores que venían para acá. Él despachó ese barco prácticamente de allá. Yo lo iba a decir en la historia, pero gracias que tú lo dijiste. Yo conocía porque Don Teddy en un momento determinado me hizo esa historia. Porque cuando yo... Mira, aquí estamos conectando. Él lo despachó y tú lo recibiste. No, yo no estaba aquí todavía. En 1970 yo tenía 5 años de edad solamente. Bueno. Cuando yo estaba haciendo la tesis, una de las personas con las que yo hablé fue con Don Teddy, y él me hizo esa historia. Luego, en 1983, se construye lo que es hoy el muelle de contenedores, lo que llamamos el muelle 6.
que todavía hay personas que estaban en esa época que le llaman el Muelle Nuevo. Ujú. Todavía dicen, pues ese barco va a atracar en el Muelle Nuevo. Ahí recibí yo mi primer barco. ¿Sabes en qué año? ¿Y a qué edad tenía yo? Yo, 1985. El barco se llamaba Ciudad de Funchales. Yo tenía 5 años, llegó a las 4 de la mañana y yo fui con mi papá al puerto a recibirlo. Ciudad de Funchal. Yo lo llegué a ver una buena cantidad de veces ese barco a finales de los 90. Ujú. Ese barco traía y vendía licores y cosas. Sí, Y sí. lo vendía a las personas. Los desayunos con el capitán, yo me recuerdo todavía hoy en día que era muy bueno. El capitán de ese barco se hizo famoso en Jaina porque incluso como no había seguridad en ese Ujú. entonces, entraban los camiones y la cosa a buscar cajas de Sí. cigarrillo y de whisky que ese barco vendía. Era un barco roro. Ajá. Entonces cuando bajaba la rampa habían gente esperando ahí para llevar su mercancía. Qué bien. Historia patria. Sí, Patria. sí. Eso estamos hablando, yo lo vi a finales de los 90. O sea que entonces se construye ese muelle y entonces el puerto pasa a ser realmente un puerto en la margen oriental. Se convierte también, aparte de carga suelta, ya en una margen de contenedores. Era el único puerto con esa capacidad en ese momento y como no recibía una inversión adecuada, comenzó a deteriorarse. Entonces, una pregunta. ¿Habían grúas ya para contenedores o usaban grúas móviles todavía en ese No, Se momento? barcos. utilizaban las grúas de los barcos. Ok. La primera grúa de contenedores comenzó a llegar luego de la construcción Ujú. del muelle. El muelle Los nuevo. 90, el muelle sí. nuevo, principio el de los muelle 90 6. fue. El muelle 6, ¿eh? En principio de los 90 fue. Fue a Creo. finales de los 80. Finales de los 80, ok. 86, 87, si mal no Ok. recuerdo. Que de hecho esa grúa la sacamos de servicio en este año. Wow, todavía estuvo Sí. hasta este año. Hasta este año estuvo funcionando, la sacamos de servicio en este año ya por la estructura ya no aguantaba más reparaciones. O sea, la tenemos ahí y se va a... Museo. se va a chatarrear. No, se va a chatarrear. Ah, ok. Porque hay que quitarla del medio porque Sí. es que ahora mismo es un peligro porque está en el medio y obstaculiza Ujú. algunas Yo creía que le operaciones. iban a canonizar o algo así. No, en negocio Un homenaje casi le van a dar. Un no homenaje. cabe en negocio porque al no estar en servicio y estar ocupando una posición en el muelle obstaculiza algunas No, y operaciones. me imagino que ahí quieran poner otra. Ya está Ya la está otra. puesta. Ya está la otra. Ya Ok. está puesta la otra. El puerto tiene ya 8 grúas instaladas en ese muelle. En ese entonces era una grúa. Una sola, sí. Y yo recuerdo, yo operaba barcos en aquel entonces y todas las agencias nos peleábamos por esa grúa, por la Ujú. asignación de la grúa, porque era la única que había. A finales de los 90 se comienza entonces a barajar la posibilidad de cómo reconstruir el puerto, cómo rescatarlo, porque de verdad estaba muy, muy deteriorado. Yo recuerdo, yo Lo de Asal por todos manejaba una sitios. camioneta doble cabina Isuzu, que no tenía el hidráulico, me acuerdo yo, era de cambio. Y a veces cuando llovía había pozos que el agua me llegaba al bonete del Ujú. vehículo, al lado de los contenedores. O sea, de esa forma se trabajaba. Muchos vehículos que puerto. se fueron para el río, precisamente parqueados en el puerto. En esa Pasó unas época. cuantas veces, sí. Sí. Y finalmente un grupo de navieros, donde está la empresa de ustedes también, se juntaron y le pidieron la concesión al Estado, la cual obtuvieron en el año 2000. Y la Sí. compañía comienza a funcionar en el 2001. Yo recuerdo una vez que le preguntaron a un director de Apordón acerca de por qué el gobierno cedió este Esta negocio concesión. lucrativo a una empresa privada. Y yo recuerdo que su respuesta me llamó mucho la atención y es muy cierto. Un gobierno, y más como un gobierno de países como este, tiene prioridades. Tiene salud pública, tiene educación, tiene una serie de temas, medicina, no sé qué, que atender. Y yo estoy seguro que el puerto no estaba top de la lista. Entonces, a la En hora esa de época. asignar recursos, bueno, mira, yo puedo poner por aquí, pero dejo de comprar medicina para comprar una grúa nueva en un puerto. O sea, es una decisión difícil para un gobierno. Entonces, recuerdo que para él fue bien sencillo responder a la hora de una empresa privada, un grupo de inversionistas, poder poner recursos. Ellos no tienen que pensar en medicina, en colegio, ni en hospitales. Ellos piensan en producir, en mejorar, en eficiencia.
Sí, entonces ese grupo comenzó a hacer las inversiones del lugar. Entonces sucedió septiembre 11. Y los recursos, gran parte de los recursos comenzaron a dirigirse hacia la seguridad. En ese momento comenzábamos en la compañía donde yo trabajaba con la aplicación del sistema BASC. A mí me envían a prepararme en BASC. Hablando de BASC, ¿podríamos explicar lo que es BASC? Porque hay mucha gente que nosotros sabemos lo que es eso, pero mucha gente así No, yo no sé, a mí. no sabe. Yo no soy naviero. BASC, por sus siglas en inglés, es el Business Alliance for Secure Commerce, o Alianza Empresarial para un Comercio Seguro. Algo que se fundó en 1996 y comenzó a desarrollarse un plan piloto en Colombia por el Mattel. tráfico de drogas con la empresa Mattel que fabricaba en México y pasaba sus productos hacia Estados Unidos, pero principalmente la sede de BASC comenzó en Cartagena, Colombia, en el 1996. Aquí en Dominicana llega en el 2003. Esa alianza nace por interés de quién o por La aduana de los iniciativa Estados de quién? Unidos. La aduana de los La aduana de Estados ok. Unidos, pero una nota, fue un empleado de la aduana de Estados Unidos, que es un cubano-americano, Fermín Cusa, que es quien funda en aquel entonces se llamaba Alianza Empresarial Anticontrabando, Ujú. Business Alliance, Business Anti-Smuggling Coalition, se llamaba. Esas eran las siglas de BASC en aquel entonces. Que de hecho Fermín Cusa se retiró este año. Wow. O sea, Con la grúa. Desde Con la 1900. Sí, muy buena observación. Él, desde 1996, él estuvo al frente de BASC hasta este año que se retiró. Era el presidente internacional. Cuando yo fui en San José, Costa Rica, a certificarme, yo fui el primer auditor de BASC del país en el 2003. Para mí, el nombre Fermín Cusa era como algo místico. Y finalmente lo conocí en Cartagena, en Costa Rica, y realmente me sorprendió el tipo de persona que era. De estas personas que tú de mirarlo, tú sabes que ellos lo saben todo. Okay. Y como tú preguntas, ¿y cómo a este individuo se le ocurre este sistema donde si tú me estás contrabandeando a mi país, lo que yo tengo que hacer es que tú pongas seguridad para que tú me vendas a mí? Y él fue que creó ese sistema de poner seguridad en cada elemento de la cadena de suministro, no solamente en las fronteras cuando llegan los productos. Entonces Y así se crea el sistema de gestión de los capítulos que viene a dar a traste con BASC. Entonces esto básicamente nace por el interés de poder seguir vendiendo a Estados Unidos después del 9/11. No, BASC nace en el 1996. No, hace mucho antes. Que tú mencionaste que, que viene el 9/11, 11 de septiembre. No, le sucedió. Yo estoy poniendo dos datos paralelos. Okay. Para explicar la historia y cómo yo llego a la parte ya de seguridad y a Hine International. Habíamos comenzado con BASC en el año 2003, pero ya en septiembre 11 las inversiones de Hine International se estaban dirigiendo a la seguridad. Como se veía venir que se necesitaba personas preparadas en algo que surgió en el 2002, específicamente el 12 de diciembre de 2002, que fue el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, como un anexo al acuerdo SOLAS, la seguridad, of Life at Sea. Sí, la seguridad del hombre de mar. En el 2002 envían entonces a la Academia del Guardacosta de Estados Unidos en Fort Lauderdale a aprender sobre ese código. ¿Qué pasa? ¿Tiene algo que ver con el CityPath? El CityPath surge más o menos en esa misma época, pero el CityPath es otro sistema. Paralelo. El código PBIP era para puertos y barcos, para instalaciones portuarias y barcos. El CityPath era para empresas norteamericanas que establecieran medidas contra terrorismo. Okay. El CityPath de Customs Terrorism. Customs and Trade. And Trade, sí. Participation Act. Atentos a los comentarios.
Es un acuerdo antiterrorista entre la aduana y el comercio. Exacto. Volviendo a diciembre de 2012. Sí, entonces se necesitaba una persona que implementara el código PBIP en el puerto de Jaina. Estamos en el 2003. Ya yo estaba certificado BASC, había ido a la academia del guardacosta de Estados Unidos. ¿Tú seguías en HIT en ese momento? No, yo estaba todavía en Marítima Dominicana. Ok. Y ya había entrado HIT. Sí, HIT entró en el 2001. Ok. El presidente de HIT en ese momento era el presidente de Marítima Dominicana. Y en un consejo de HIT que se reunió con la finalidad de tomar medidas para lo que venía en el 1 de julio del 2004, que era la implementación de ese código, que los países que no tuvieran ese código implementado, se le iba a restringir el comercio con los Estados Unidos. Entonces la persona que tenía la preparación necesaria en ese momento era yo, y paso de Marítima Dominicana a Jaina International como gerente de seguridad para implementar. Ahí donde yo entro a HIT, ya HIT tenía 3 años funcionando, yo entro para implementar el código de protección de instalaciones portuarias y buques en el puerto de Jaina. En ese momento me tocó cooperar con el CECEP en todos los puertos del país. Yo estuve en los 7 puertos principales del país dando charlas y ayudando al CECEP a implementar este código. Luego de esto, que ya está el puerto concesionado, en el 2008 la autoridad portuaria le entrega la administración completa del puerto. En ese momento solamente eran los buques y los contenedores. En ese momento era la verificación y la descarga de algunos buques, no de todos. Okay. En el 2008... Con la grúa. Con la grúa, exacto. Bueno, no, ya en el 2000... Eso fue para que se dejaran de matar con la grúa. En el 2005, Jaina International Terminal había adquirido 2 grúas más. Ya habían 3. Sí, habían 3. Le buscaron compañeros. Sí. Sí, habíamos adquirido ya 2 grúas más. 2 grúas pórtico del puerto de Seattle. Wow. Allá en la costa oeste de Estados Unidos. Allá en la esquinita. En la esquinita allá. 2 grúas Star Iron. Entonces, en el 2008 recibimos ya todas la operación del puerto. Entonces yo paso a ser de gerente de seguridad a gerente general de operaciones. Y aparte, la seguridad entonces ya comienza a reportarse a mí y comienzo a dirigir las operaciones del puerto ya con todas las operaciones de allá de contenedores. Y solamente quedaba que los agentes hacían ya la carga suelta. Y HIT se encargaba de todo lo demás, todo el manejo de la seguridad y de las... Ya ahí, en vez de operar per se la descarga del barco, uno pasaba una participación de coordinación de la entrada del barco con HIT, para que HIT entonces hiciera las operaciones y tú simplemente estabas ahí de intermediario entre la línea y el puerto. Hasta que nosotros hicimos nuestro propio departamento de tráfico y ya controlamos también las entradas de los barcos y todo lo demás. En el 2010, nosotros hacemos una compra de un sistema de operación terminal, mejor sistema del mundo, el sistema Navis. Se instala en HIT y comienza una operación ya digital y computarizada de lo que son las operaciones del puerto. Fuimos el primer puerto en República Dominicana en tener un sistema súper avanzado para manejo de las operaciones de contenedores en el puerto y parte de la carga suelta. A partir de ahí, entonces, ya me hacen el vicepresidente de operaciones de la empresa para manejar lo que es la seguridad, las operaciones, la atención, el servicio al cliente y la relación con los militares y las instituciones gubernamentales. A muy grandes rasgos, esa es la historia de cómo llego, cómo vamos y del puerto de Jaina. Casi la historia del puerto. Sí. Esa es la historia del puerto. Entonces, quiero tocar un temita más acerca del puerto y volver al tema de básquet. La verdad me quedé muy interesado en eso porque aparentemente es muy importante para el tema del comercio internacional. Entonces, ¿cómo tú ves el puerto hacia el futuro? Yo sé que han hecho inversiones en cuanto a frío, descargas de frío, almacenamiento de frío, tema de aduanas. Si puedo hablar un poquito de eso y dónde ves el puerto hacia el futuro. El puerto de Jaina está en la ciudad de Santo Domingo. Hay algo que yo sé que uno de mis colegas habló en una comparecencia pasada con ustedes,
no voy a entrar mucho en detalle sobre eso, él presenta una serie de ventajas competitivas para que empresas se instalen en lo que nosotros llamamos el Haina Logistics Hub, que es una zona de actividad logística que está alrededor del puerto, con una serie de empresas que con muchísima experiencia y una gran cantidad de metros cuadrados disponibles de almacenes, muchos ya operando y otros como el de ustedes que está a punto Tales de como este Heinzen, que dentro de Exacto. poco tendremos una nueva nave con casi 10.000 posiciones. Sí, y Último en tecnología y último en seguridad. y una gran capacidad también de almacenaje. Y con muchísima experiencia, porque la empresa de ustedes ya va a cumplir 100 años. El año Exacto, que el, viene. año, el marzo 2024 estaremos cumpliendo nuestros 100 añitos. Bien. Nuestros primeros 100 añitos. Entonces, eso se añade a la capacidad del puerto de ofrecer servicios logísticos en ese Haina Logistics Hub. Entonces, ¿qué tiene que hacer Haina? ¿Cuál es el futuro? La expansión de su capacidad operativa. En este momento, el puerto de Haina está sometido a una consultoría de una empresa europea para rediseñar todo el flujo de la carga dentro del puerto, rediseñar el equipamiento y rediseñar el sistema operativo del puerto para cumplir con la necesidad de mayor capacidad, mayor densidad de almacenamiento de contenedores para aumentar la capacidad, porque la capacidad de crecimiento en términos de terrenos del puerto es limitada. La forma de aumentar la capacidad es aumentando la densidad de apilamiento de la carga. Un ejemplo para ser un poquito más explícito para el público en general, si tú tienes contenedores actualmente manejados con grúas montacarga a 4 de ancho por 3 de alto, las cajas de contenedores, el contenedor más lejos está a 6 movimientos. Cuando tú apilas con lo que se llaman las grúas con ruedas, RTG, Robert Tie Gantries, tú apilas tomando los contenedores desde arriba, no desde el lado con las montacargas, tú apilas a 5 o 6 de alto, pero puedes apilar al ancho que tú quieras. Ancho, no creo al ancho que tú quieras, tú puedes diseñar tu terminal. El diseño que nosotros estamos eligiendo es a 7 de ancho por 6 de alto y el contenedor más lejos va a estar a los mismos 6 movimientos, pero ya con una densidad mayor, y en vez de tenerlo a 4 de ancho, lo tiene a 7 de ancho. Eso prácticamente duplica tu capacidad de almacenamiento con esos equipos y ese rediseño del flujo operativo. ¿Hay algún plan ahora mismo Ese de es el crecer futuro, más allá de lo que es el puerto actualmente? Bueno, ahora mismo el plan es aumentar la capacidad, como te mencioné, la capacidad operativa con mejores equipos más modernos y con un aumento de la densidad, la capacidad de almacenamiento de carga, porque todavía tenemos capacidad ociosa en los muelles. Tenemos todavía capacidad para unos 12 años de crecimiento de acuerdo al tipo de barcos que asisten al puerto de Haina. ¿Cuál es el tamaño más grande que puede recibir Haina ahora mismo? Barcos Panamax. Panamá, estamos en Panamá. Entre 4 a 4.500 teus. Okay. Y hay un esquema futuro en cuanto al calado para ver si se puede recibir barcos más grandes que eso o eso no está dentro del esquema. Sí, pero todo depende, el mercado va a dictar. De hecho, tenemos incluso cotizado una ampliación hacia el mar para poder recibir barcos más grandes. Pero en este momento, el tamaño del mercado, lo adecuado es lo que estamos haciendo ahora mismo de rediseñar todo el flujo operativo, que aún si hacemos ese crecimiento hacia afuera para recibir barcos más grandes, como quiera tenemos que hacer ese rediseño. O sea que estamos haciendo esta parte que nos va a aumentar nuestra capacidad y nos va a poner en posición en un futuro cercano de poder hacer eso entonces. Tomando en cuenta esos dos movimientos estratégicos que están haciendo, ¿eso los ubicaría a ustedes en la posibilidad de poder ser barcos de transbordo también, puerto de transbordo también, o simplemente se van a continuar con su estrategia de ser puerto nacional? Con el tamaño de la terminal de Haina, inclusive con ese aumento de capacidad de densidad, la capacidad de almacenamiento, todavía el tamaño del puerto con lo que se tiene planificado ahora mismo, no tendríamos capacidad para... o sea, continuaría la misma estrategia. Continuaría la misma estrategia, conquistando algunos mercados,
adicionales que ahora mismo no podemos recibir, Ok. que quieren estar en Jaina porque es por nuestra La ubicación cercanía. geográfica, nuestro servicio sin par, Ujú. que se mejora con ofertas logísticas como la que ustedes están implementando ahora. Y eso nos daría posibilidad de tener una mayor participación del mercado, pero hay alternativas que ya la estamos estudiando de cómo también aumentar esa capacidad de almacenamiento para, en caso necesario, poder Tener eso listo. los estudios están hechos, pero es una inversión sumamente grande y habría que tener contratos previos con líneas que estén dispuestas a almacenar aquí. O sea, teniendo un puerto de transbordo grande al otro lado de la ciudad, por el momento no se ve que Jaina también se pueda convertir en un Ok, puerto de transbordo. perfecto. Entonces, volviendo al tema de básquet, me quedé sumamente interesado. ¿Cuál es el involucramiento ahora mismo con básquet? Bueno, yo soy el presidente del capítulo local. Ok, Yo estuve durante 10 años, 11 años, como miembro de la directiva de la Organización Mundial Basque, con sede en Miami. Y soy responsable del sistema de gestión en el puerto de Jaina. Ese es mi involucramiento actual, o sea que es bastante grande. ¿cómo tú ves a básquet creciendo dentro de la República Dominicana y qué beneficio tú le ves a que las empresas se hagan miembros de básquet o qué Las empresas empresas que pudieran no recibir netamente naviera ni logística. beneficios de básquet exactamente que no necesariamente tienen afiliación al sector naviero? Vamos a ponerlo Para simple, transporte. porque usted tiene 2 navieros y uno que no es naviero. O sea, ¿cuáles empresas deben de acercarse a VAS? Empresas que necesiten un sistema de gestión de seguridad y que tengan manejo de carga, no necesariamente navieros. De hecho, una buena parte de la membresía del capítulo dominicano BAS son empresas de seguridad. Hay empresas transportistas, hay empresas almacenistas, hay creo que un hotel que está implementando medidas BAS, no está certificado todavía, y empresas manufactureras. ¿Cómo yo lo veo creciendo? Ahora mismo está en proceso 14 empresas en la zona franca de Codevi, en Dajabón, están comenzando su proceso de certificación. La semana que viene yo voy a Santiago a una reunión con un empresario grande de Santiago. Hay una empresa muy grande en Santiago, Ferretería Bellón, que se certificó hace muy poco y está sirviendo de multiplicador para otras empresas. Aparte de que ya hay unas 5 o 6 empresas más que están en proceso de adquirir su certificación. Realmente está calando en el empresariado dominicano la necesidad de tener un sistema de gestión. Cuando comenzamos con la seguridad por allá por el 2004, 2013 específicamente, la mentalidad es un guardia en la puerta y todo lo que pasa es culpa de él. Ahora mismo la conciencia es el presidente de la empresa, el dueño de la empresa, es responsable de si se roban un lápiz en un almacén que está en cualquier otro sitio. El involucramiento de la dirección de la empresa por medio de un sistema de gestión donde se hace análisis de riesgo, se toman medidas para mitigar esos riesgos y todo eso está procedimentado. Así es que funciona el sistema de gestión BASC y está calando en el empresariado. Cada vez tenemos más solicitudes de afiliación y de certificación de nuestro sistema. Yo tengo que confesar que cuando yo entré a este sector, alrededor de finales de 2014, yo no era muy fiel creyente en ese tipo de certificaciones, para que necesitamos todo este papeleo, acabamos necesitando gente para hacer más papeleo y más gente y más papeleo y demás. Y a medida que he ido creciendo en la empresa y he visto lo que realmente aporta tener todo por escrito, los procedimientos, La trazabilidad, uno va viendo que a todos los niveles de la empresa, del sector, del negocio, hasta los mismos clientes, le da un beneficio el tema de trazabilidad, la seguridad, la conciencia y el conocimiento en temas de manejo de la seguridad, de prevención de riesgos.
Y más que la carga que de nuestros clientes, nosotros la montamos en un barco que va al mundo entero. Aquí tenemos, este país está súper bien conectado y la carga dominicana llega a todas partes. Entonces, la verdad es que nosotros saber que estamos regidos, que estamos certificados No para solo- manejar y exportar carga a todos los niveles de la empresa, me ha a mí ayudado a ver el valor que eso tiene de que tú le puedas decir, no, mira, yo soy Basque. Tú sabes que para yo certificarme, mi empresa tiene que estar por el libro, todo tiene que estar documentado y demás. De eso es que se Y- trata. Te voy a decir una cosa y una anécdota. Qué bueno tú te diste cuenta, pero lo importante de esto es que tus clientes o tus suplidores, al ver que tú estás certificado por una institución en nivel global, le da otra imagen a tu empresa. El CBP, la gente del CITIPAT, tiene un acuerdo firmado con BASC, con la Organización Mundial BASC. Yo fui parte del drafting de ese acuerdo cuando yo era miembro de la directiva. De hecho, dejé de ser miembro en este año. Con la grúa. Bueno, dejé de ser miembro porque al asumir la presidencia del capítulo local me era muy incómodo estar yendo a Miami para también trabajar aquí. Aparte que yo tengo un trabajo que es por el que me pagan. Ese acuerdo hace que en Estados Unidos las empresas certificadas BASC sean miradas con otros ojos. Hay líneas navieras que están certificadas BASC aquí y en varias partes de Latinoamérica. CMA-CGM está a punto de certificarse, ya cumplieron todos los requisitos, en 7 países, certificarse BASC. Eso está siendo manejado por la Organización Mundial BASC. Si tú conversas con Estados Unidos, el estar certificado BASC es sumamente importante. Igual si conversas con Colombia, con México, con Honduras, con Ecuador, con diferentes países, Panamá de América. La anécdota es la siguiente, aquello de darse cuenta. Cuando a mí me mandan cuando yo estaba gestionando el curso de auditor BASC, la certificación, en el 2003, cuando yo voy donde uno de los dueños de la empresa y le digo, este es el curso, y yo, ¿cuánto? Y yo, ok, ¿cuánto cuesta? Son $3,500. Tú te estás volviendo loco, $3,000, ¿qué curso es ese? En otras palabras, ¿verdad? Digo, no, bueno, lo que pasa es que es la primera vez que dan el curso. Bueno, se pagó el curso, yo voy a Costa Rica, me certifico, vengo aquí, implemento la primera empresa del país en certificarse BASC. Como al mes se roba un contenedor refrigerado cargado del patio de la empresa. Se busca en las cámaras, se busca la trazabilidad. En menos de 24 horas se recuperó el contenedor. Que tenía, nada más el contenedor vacío tiene un costo de unos $30,000, más la carga unos $250,000. Esa misma persona que me dijo en ese momento, tú te estás volviendo loco, dijo, está pago el curso. Ya lo pagaste. Ya lo pago. Tú diste un detalle muy importante ahí, y es que no es el hecho de que te va a evitar que te roben, es como tú recuperas. Puede evitarlo, minimiza el riesgo. Ahora, en caso de un evento, Ujú. la trazabilidad te permite no solo Estás más preparado para responder. para responder y para tomar las medidas para que no te pase otra vez. Exacto. Pero un dato muy importante, que por eso mencioné lo de CBP, cuando a una empresa le contaminan una carga y llega a Estados Unidos contaminada, el simple hecho de que tú hayas demostrado que tú estás haciendo lo que hay que hacer para que eso no pase ante las autoridades norteamericanas es Valiosísimo. valiosísimo. Ok, te contaminamos, vamos a esto y tú sigues tu comercio. Pero cuando es una empresa que te contaminan y tú no tienes una certificación que tú no puedes demostrar que tú estás haciendo, es muy probable que tú no puedas seguir comerciando. Y si sigues, las restricciones que te ponen son enormes. Para que no siga. Para que no siga. Entonces, O hemos, para hablado- para dar un ejemplo. hemos hablado de CityPad, hemos hablado de BASC, Puerto y, de Jaina. y estamos hablando, se está hablando mucho del tema OEA. ¿Cuál sería la diferencia entre yo certificarme entre uno y otro? Como se parecen mucho en lo que exigen y el contenido. ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, si yo soy OEA, ¿vale la pena que yo me certifique BAS también? Si yo soy BAS, ¿vale la pena que yo me certifique OEA y CityPad? Bueno, lo de CityPad
Tiene otra característica porque el CityPad es solamente para empresas norteamericanas, japonesas, mexicanas y canadienses. En el caso nuestro, de la certificación del puerto de Jaina, fue por una invitación. Yo estaba en Washington dando una conferencia Basque y la cabeza del CityPad estaba oyéndome. Yo estaba dando una conferencia sobre las medidas de seguridad que teníamos en el puerto de Jaina. Y cuando yo mencioné que el 60% del comercio dominicano con Estados Unidos se hace en Jaina, en la cabeza del CityPad, que en ese momento era Brad Skinner, se me acercó y me dice, ¿a usted le gustaría participar en el programa CityPad? Dije, pero claro, dígame qué tengo que hacer. Eso fue en octubre de 2010. En febrero de 2011 estábamos certificados CityPad. Rápido. Sí, no, porque como estamos certificados BASC, Ya cumplíamos todos los requisitos. Incluso BASC sobrepasa los requisitos de CityPad. ¿Por qué te hago esta anécdota? BASC es la vía hacia la OEA. La OEA tiene una finalidad aduanal, también de seguridad. BASC tiene una serie de estándares. ¿Cuál es la diferencia? BASC te audita anualmente. De hecho, los auditores de OEA se prepararon en BASC. En Jaina, específicamente. Los primeros. Los primeros. Pero BASC es un auxiliar de la OEA. Si tú cumples con los requisitos BASC, tú cumples con los requisitos OEA también. Okay. Perfecto. Bueno, pues ya ustedes saben. Si les interesa Clase saber número 2. más, pueden contactar a BASC Dominicana y también si quieren dar algo tienen el puerto de Jaina ahí disponible. Y si lo quieren guardar, nos llaman a nosotros de Tejense. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias, Armando. Gracias a Yo ustedes creo por que la invitación. aprendimos más de lo que estábamos esperando. Y Muchísimo yo más. creo que será un episodio de mucho provecho para cualquiera que lo quiera escuchar. Gracias a ustedes por Qué acompañarnos. bueno. A la próxima. Hasta luego.